Pero pasaste de cuestionar al poder a formar parte de él. Pero lo sigo cuestionando. Tú llegas al Senado de la mano de López Obrador. Sí, me convenció de entrar a lo que él llamaba un movimiento plural. Es un gran seductor, ¿no? Andrés Manuel. Es un gran mentiroso, es un gran manipulador. Pero ¿quiénes son tus cercanos? ¿En quién confías, Lili? En Dios. Y algo terrenal. Tengo que hacerlo por mí. Y algo terrenal. Yo estaba muy incómoda con la bancada de Morena desde que llegamos. ¿Qué descubriste Pero muy pronto, llegando ahí, Lili? Lo bueno es que pude conocer al monstruo de cerca, cerca, de frente, verle los colmillos podridos a esta gente de Morena. ¿Nunca te arrepentiste? ¿Nunca dijiste qué hice? Tiré mi carrera periodística a la basura porque le creía a López Obrador. ¿No te da miedo? Sí, sí me da miedo. ¿Qué le respondes a quienes piensan que tú eres la personera de Ricardo Salinas? Pues, ¿qué les puedo responder? ¿Lo de Noroña se volvió personal? Yo no. ¿Tú dejas la televisión qué año? En el 2017 yo pedí ya dejar los noticiarios para dedicarme a hacer videocolumnas en TV Azteca, en mi casa de toda la vida. Y para cumplir mis 50 años, esos eran mis planes, pero se atravesó Andrés Manuel López Obrador. Oye, pero pasaste de cuestionar al poder a formar parte de él. ¿Cómo fue? Pero lo sigo cuestionando. Sí, pero en aquel momento, pues fue al lado de... Tú llegas al Senado de la mano de López Obrador, ¿no? En el movimiento de López Obrador, porque imaginarme de la mano de López Obrador es algo que no quiero. Es una imagen Es que una quieres imagen que no me gusta olvidar. para nada. Sí, me convenció de entrar a lo que él llamaba un movimiento plural. Nunca me ofreció entrar a afiliarme a Morena o algo así, porque él sabía perfectamente bien que yo no era de izquierda ni comulgaba con esas cuestiones. Por eso me decía que un movimiento plural. Y llegamos al poder en el 2018. Salí literalmente pues tú me entrevistaste en aquel momento y me acuerdo que me cuestionabas. Yo creo que fui la primera en entrevistarte. Sí. Salí literalmente del foro de televisión al templete de una campaña política. Pero se puede hacer porque como periodista, yo fui toda mi vida reportera. Yo empecé, de hecho, como reportera de fuente. Tenía que llevar las noticias. Así empezábamos todos, ¿sí? ¿no? Antes. Sí. Entonces, con la experiencia en el periodismo, pues realmente subirme al templete y hablar me fue muy fácil. Oye, en esa época también Ricardo Salinas era cercano a López Obrador. Entonces, y tú eras y eres, quiero pensar, todavía cercana a Ricardo Salinas. ¿Le consultaste, le platicaste? ¿Cómo fue? Le avisé de inmediato porque yo trabajaba en TV Azteca cuando López Obrador me empezó a tratar de convencer. A coquetear. Fue un periodo largo. Durante 4 meses me estuvo insistiendo para que aceptara la candidatura al Senado. Yo le dije 3 veces que no y a la cuarta le dije que sí. Entonces yo le avisé a Ricardo Salinas Pliego con una carta, un mail, que desde el principio, que me estaba pidiendo AMLO que fuera candidata, y le avisé que yo había rechazado esa invitación. Nada más lo avisé. Y Ricardo Salinas, siempre muy respetuoso, me dijo, bueno, gracias por informarme, yo respeto tu opinión y te apoyaré. ¿Y después qué le dijiste? Pues siempre sí. Y después, sí, esto fue en septiembre del 17 y en diciembre del 17 le escribí, le dije, fíjese que señor Salinas, yo siempre le hablo de usted. Le escribí un mail también, fíjese que siempre sí acepté la candidatura al Senado por Sonora y su respuesta fue en el mismo sentido. Gracias por informarme, siempre contarás con mi apoyo. ¿Y siempre has contado con su apoyo? Sí. Y con su amistad, ¿no? O no pues se puede ser amigo de quien... Porque era su empleada, ¿no? Siempre ha sido una relación profesional, muy institucional. Claro que yo le tengo un gran cariño y una gran admiración,
porque trabajé con él muchos años. Y es un Y hombre eras del círculo muy cercano, ¿no? Sí, Bueno, porque es que nosotros ustedes entramos, eran pocos al principio, ¿no? Claro. éramos muy pocos. Yo entré cuando TV Azteca empezaba. Es más, a mí me tocó hacer el primer noticiario Hechos después de Javier Alatorre, porque solo estaba Javier con el noticiario Hechos Sí, en la claro, en la noche, noche. y me tocó estar en aquellas mesas en donde se discutía, ¿será bueno que haya también un Hechos del mediodía, de la tarde y así? Entonces me tocó empezar a formar TV Azteca. Así que, pues claro, le tengo no solo cariño, le tengo sobre todo una gran admiración a Ricardo Salinas Pliego. Lo conozco bien y es un hombre solidario, es un hombre con una gran visión, es un hombre muy culto, es un hombre brillante, es un hombre de principios, es un hombre que lo que dice lo cumple. Quienes lo conocemos y hemos trabajado de cerca con él, por eso siempre hemos estado tan contentos de trabajar con él. Es un hombre que pone la vara muy alta y que te hace crecer. Oye, ¿y le consultaste, por ejemplo, dejar Morena? No, ¿A quién le consultas cuando tomas una decisión así? Me voy al Senado, dejo el periodismo, me paso del lado de la política, luego dejo Morena, luego me meto a la bancada del ¿A quién le consultas? ¿Quiénes son adiós, tus? adiós. Me acuerdo en aquella entrevista que me hiciste, me dijiste, bueno, ¿y algo terrenal? Sí, Me acuerdo perfecto. pues es que Me pusiste la misma cara y me dijiste, ¿y algo terrenal? adiós y te contesta, díganme cómo contesta. Pero ¿quiénes son tus cercanos? ¿En quién confías, Lili? En Dios. Cuando decidí aceptar la invitación de AMLO, fui y lo consulté en la iglesia con Dios, en misa, y se lo ofrecí a Dios como un apostolado. Ahora, vaya apostolado que ha sido, porque nunca me hubiera imaginado todo Sí, está lo que cañón. venía. Eh, y también para dejar la bancada de Morena, también lo consulté con Dios y, Dios mío, pues Y algo tengo que terrenal, hacer lo Lili. correcto. Y algo terrenal. A Dios con Dios lo consulto, sigo lo que Dios me diga que hay que hacer y en lo terrenal lo converso. ¿Con Lo quién? converso con las personas importantes para mí en mi ámbito personal, con mi hijo y con mi esposo. Y para dejar la banca de Morena, en esa ocasión no le avisé a Ricardo Salinas porque yo ya estaba como senadora en una situación independiente. Y, ¿Qué estuviste como independiente? Unos meses solamente, ¿no? Dejas Morena. no, nomás estuve 3 semanas o 4 semanas. 3 semanas. Yo Sí, creí que 3 meses. me refiero a que como senadora eh, tengo que actuar en una forma como dicte mi conciencia, en la forma correcta, cueste lo que cueste. Y yo estaba muy incómoda con la bancada de Morena desde que llegamos. O sea, en cuanto llegamos, desde que los conocí, porque no conocía a esos senadores, sabía quién era Ricardo Monreal, Martí Batres, lo que tú y yo como periodistas Sí, claro, sabemos, ¿no? claro. Lo que podemos conocer desde esta trinchera, ¿no? ¿Qué descubriste Pero muy pronto, llegando ahí, Lili? en la primera reunión, aquello era una cosa espantosa de gritos y gritaban muchas groserías en un ánimo vindicativo. Era, decir, llanos, muy enojados. En lugar de estar contentos por haber llegado al poder, estaban muy enojados y con ese ánimo vindicativo iban, pues por eso, valga la redundancia, por venganza contra quienes estuvieron antes, no en un ánimo constructivo, de diálogo, sino con mucho resentimiento. Y ahí yo empecé a pensar, aquí hay algo mal. ¿Y cómo fuiste manejándolo? Porque ¿qué estuviste? ¿2 años? Estuve 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Cómo lo manejabas esto? Pues no lo manejé. Empecé inmediatamente en una confrontación directa con los senadores de Morena. Porque una vez, por poner un ejemplo, cuando quitaron las estancias infantiles, yo decía, señores, esto nunca se ofreció en los templetes, ¿de dónde sacan esto?
Yo empeñé mi palabra, con mi nombre, en que las cosas iban a mejorar, no a empeorar. Y por más que les decía, terminaban invariablemente al final contestándome que así quería las cosas Andrés Manuel. Y yo le había puesto una condición a Andrés Manuel para aceptar la candidatura. Le había dicho que yo no iba a desarrollar una amistad con él, porque como senadora tenía que ser independiente. Y mi papel no era nada más ser las leyes, lo que todos sabemos. O ayudar a ganar votos, ¿no? No, menos. El papel que yo considero más trascendente del Senado, y sobre todo en estos momentos, es que vigila al gobierno. Entonces yo le había dicho, como senadora, voy a vigilar al gobierno. Entonces no puedo tener una amistad con usted. Y me dijo, sí, bueno, adelante. Entonces yo lo cumplí y en ese sentido, pues yo votaba como yo creía que era lo correcto. Pero los de Morena, pues votan según diga el presidente en turno. Y desde ahí ya están traicionando al Senado, porque en el Senado, lo más importante es la autonomía. Por eso por eso yo digo que soy senadora de México, no soy senadora de la República. Ya no hay república, porque ya no hay tres poderes, hay uno solo, y que no es una dictadura, creo que es una tiranía la de Claudia Sheinbaum. Así pasó el tiempo, no lo pude manejar, porque eran enfrentamientos, yo los cuestionaba en forma directa en las previas. Un día Martí Batres y Citlali Hernández nos dijeron que nos iban a repartir unos libros de Mao. Y yo me quedé pensando, Mao Zedong. Y sí, ahí tienen que leer, es importante que sigan leyendo a Mao Zedong. Entonces les dije, no, hay que leer a Margaret Thatcher. Y se pusieron histéricos. Y lo bueno es que pude conocer al monstruo de cerca, de frente, verle los colmillos podridos a esta gente de Morena. ¿Qué descubriste? ¿Qué descubriste? El poder. ¿Qué hace el poder con la gente? Pues yo me quería salir antes de la bancada y Ricardo Monreal me decía, espera, esto va a estar bien. Pero, por ejemplo, habían puesto a Félix Salgado Macedonio como presidente de la Comisión de Defensa, y no me acuerdo a quién en Seguridad. Y les preguntaba, bueno, ¿cuándo se va a empezar a proceder contra el crimen? No, después. Y ahí yo empecé a sentir a darme cuenta que no lo iban a hacer. Y en el momento en que López Obrador fue presto, solícito y rápido a saludar a la mamá del Chapo, en ese momento me salí de la bancada. Me consterna todavía mucho esa imagen, me preocupa mucho esa imagen. Si eso hizo en público, pensaba en aquel momento, ¿cómo estarán en privado? Hasta la cocina. Le dije yo le avisé a la bancada de los senadores de Morena por chat. Esto está sucediendo, esto no se puede permitir, esto es un insulto para los mexicanos. Y se quedaron callados como 5 horas, y después Citlali Hernández, que es quien marcaba las líneas de comunicación, salió a decir que era una pobre señora grande, que la mamá del Chapo, que no teníamos por qué criticar a López Obrador, y yo me salí de la bancada. Por eso fue esa fue la gota que derramó el vaso. Y luego te pasas a la bancada del PAN. ¿Por qué? ¿Te identificas más con el Partido Acción Nacional por conservador, por ser de derecha? ¿Por qué? Sí, me identifico más en ese sentido, no estoy afiliada. Y mi idea era quedarme sola, pero México es una partidocracia y el Senado es un espejo de ello. Ahí también es una partidocracia. Si no estás en una bancada, es más difícil que cumplas tu labor como senador. Y yo, para dar buenas cuentas a las personas, preferí estar en una bancada para tener pues el acceso a la tribuna y otro tipo de posiciones, lugares para poder cumplir como senadora. Y como estoy de acuerdo en los principios del PAN, pasé a la bancada del PAN. Oye, entonces, el hecho de que no te hubieran dado la candidatura al gobierno de
tu estado de Sonora, ¿nada tuvo que ver con que salieras? Ah, no, al contrario, al contrario. Cuando yo salí de la, cuando yo dejé la bancada de Morena, un, un mensajero de López Obrador me ofreció la candidatura al gobierno de Morena. ¿Mm? Sí, me llamó mucho la atención y le comenté a mi esposo qué maquiavélicos son, le comenté, porque están viendo que dejo la bancada de Morena Y te y da. ahora me mandan a ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora. Y entonces yo le mandé decir a López Obrador que yo no quería la candidatura al gobierno de Sonora y que no quería tener nada que ver nunca más con él y con su partido. Y me comentaron después que le había llamado mucho la atención eso. Pues sí, ahora lo entiendo, le llamó la atención porque pues todos los de Morena lo único que quieren son cargos, poder, a pesar de lo que sea. Y tú no. No, ¿Tú por qué estás en la política todavía? ¿Nunca te arrepentiste de haber dejado tu carrera, que era una carrera pues muy exitosa, te iba muy bien, la credibilidad, tenías prestigio, etcétera, como gracias. periodista, Lili, para pasarte al otro lado? ¿Nunca te arrepentiste? ¿Nunca dijiste, qué hice? Sí, sí, tal cual. Cuando empecé a ver la realidad de que AMLO había engañado, nos había engañado, solo por llegar al poder. Es un gran seductor, ¿no? Andrés Manuel. Pues yo creo que la palabra no es seductor, es un gran mentiroso, es un gran manipulador, creo. Cuando empecé a ver que lo que estaban haciendo era al revés de lo que a mí me había dicho López Obrador que iban a hacer, para mí fue angustiante, porque pensaba, tiré mi carrera periodística a la basura porque le creí a López Obrador. Desperdicié todos mis años de trabajo. Entré a la política a los 50 años. Y desperdicié toda una vida de trabajo ganándome una credibilidad porque le creí a este político mentiroso y por haberle creído estoy en el Senado. Fue angustiante, fue claro que me arrepentí. A veces pienso que no me va a alcanzar la vida para arrepentirme. Pero pensé, bueno, no hay nada que no tenga remedio en la vida más que la muerte. Claro. Entonces dije, voy a hacer lo correcto y voy a corregir mi error. Entonces, pues sí, me declaré culpable de haberle creído, pero empecé a corregir de inmediato y me propuse corregir con creces, porque me importa mi palabra, porque me importa el ejemplo que le doy a mi hijo. Y sigo ahorita en esto porque lo ofrecí como un apostolado, porque creo que México sí merece salir de, del narcoestado en que estamos viviendo. Hay que echar a Morena, obviamente, porque efectivamente sí son unos comunistas trasnochados, sí es un gobierno que se mantiene financieramente por los cárteles, sí es un gobierno que ya quedó demostrado que estaba en colusión con el de Venezuela, que está en colusión con Cuba, que está en colusión con lo peor, los peores regímenes del mundo. Cuando tú llegas a la política y ves cómo se manejan y cómo se maneja de pronto, cómo se manejan estos políticos, porque nosotros pensamos, pues llegaron a acuerdos en lo oscurito, ¿no? Pero luego tú ves lo oscurito, Lili, y ¿cómo es ese oscurito? ¿Cómo llegan a operar? Estoy pensando ahora con la reforma electoral, que me imagino que debe haber muchísima presión, mucha presión al Partido Verde, mucha presión al Partido del Trabajo. ¿Cómo verdaderamente operan, Lili? Por intereses económicos. Es por ver quién saca más. A estos pues claro que hay políticos malos en todos los partidos, pero Y básicamente... buenos en todos también, buenos quiero en todos, pensar. sí. Pero la mayoría de estos de Morena llegaron nada más a robar.
son muy elementales en cuanto a su espíritu y su carácter. Creen que están convencidos de que tener y tener y tener dinero es lo más importante, es lo único que importa en la vida. Entonces llegaron con una ambición y me da más coraje, Adela, porque llegaron con la bandera Sí, claro, contraria. y entonces la austeridad. Yo siempre Nada pensé de que eso es Andrés cierto. Manuel era un hombre genuinamente preocupado por la pobreza en este país, por los más pobres, por los más necesitados. Siempre lo pensé y seguramente a ti te pasó lo mismo. Pues sí, yo le creí que se iba a luchar contra la corrupción, contra la violencia y que iba a haber menos pobreza. Y cuando ellos dicen que hay menos pobreza, no es cierto, ahí hay gato encerrado, pero es motivo de otra plática. ¿Cómo, me preguntas cómo es infernal, adentro es infernal, porque te das cuenta de que lo que les interesa es su cartera, tener, tener más dinero, tener más poder que les lleve a tener más dinero. No la salud de la gente, no la seguridad de la gente, ni la educación, ni nada. Los acuerdos que hacen son en función de qué les van a dar a cada quien para llevarse. Fue muy claro cuando pasó lo del COVID y hay un ejemplo que ahorita lo estamos padeciendo, que es lo del sarampión. Cuando empezaron a faltar vacunas de todas, de todo tipo, en particular a mí me decían mucho la del sarampión, los que eran los secretarios, los presidentes de las comisiones de salud, fueron dos doctores, el doctor Miguel Ángel Navarro y el doctor de Tamaulipas, Américo Villarreal. Ellos siendo doctores, cuando yo les decía, necesitamos vacunas, necesitamos hacer un exhorto, están faltando las vacunas, está muy grave que no hay vacunas del sarampión, a ellos no les interesaba nada de lo de salud, solo tapar a Andrés Manuel López Obrador, solo que la gente no viera las carencias de salud porque ellos querían las candidaturas para las gubernaturas de los estados. Así es como se mueven las cosas. ¿Es por dinero o es por poder? Por las Son dos. unos ambiciosos vulgares, como decía López Obrador, que de la oposición. Cuando él estaba en el poder decía que la oposición eran todos unos ambiciosos vulgares. Son vulgares ya, porque su signo es la vulgaridad, pero son unos vulgares cínicos, porque dicen que les interesa a la gente, dicen que que no van por el dinero, cuando en realidad es lo único que los mueve. Nunca habíamos, bueno, tú y yo hemos sido periodistas y hemos documentado la realidad de México durante muchos años. Y coincidimos con otros colegas en que nunca habíamos visto una pudrición, una corrupción a tal grado como esta. Vaya, por poner un caso, el huachicol con los 600,000 millones de pesos, no ha habido caso de mayor saqueo en la historia de México que ese. Y ese es solo uno de los casos. De los casos de corrupción. Cuando salió lo de Segalmex, yo lo presenté, estaba todavía en la bancada de Morena, yo ya muy incómoda. Y algunas personas me mandaron información de lo de Segalmex, porque como periodista, es que como entré a la política hasta los 50 años, pues Pues traes unos tenía caminos. muchos años como periodista, y las personas me confían información que guardo en anonimato. Me enviaron lo de Segalmex, me puse a verificar que fuera real y aproveché una plenaria que estaban transmitiendo en vivo los de Morena, y estaba ahí un fiscal, no me acuerdo ahorita cuál era, y ahí planteé lo de Segalmex y todos los de Morena, los senadores, se enojaron conmigo. Pero es que yo para ese momento ya sabía que si les comentaba a ellos, oigan, miren, me iban a decir, no, tapémoslo. Yo lo puse en la luz, a la luz. Si me hubieran hecho caso desde el principio, ese Galmex no hubiera llegado a los niveles que llegó. Pero como esos casos hay tantos, o sea, cuando AMLO se refería a la robadera, vaya que el que más ha robado
han sido él y sus hijos en primer lugar. Andy y el hijo menor, Gonzalo, creo que es. En primer lugar, ellos están metidos, porque creo que el de en medio es un simple vividor, ¿no? Creo que la cabeza no le da ni para las estrategias financieras para robar. Pero el primero y el menor son unos pillos, son unos viles ladrones. Y así también los que rodean a López Obrador. ¿Qué evidencias tienes como para hacer esta afirmación, Lili? Como para llevar las pruebas, como dice Sheinbaum. Pruebas, sí. Digo, porque... Están los testimonios que me han comentado algunas personas que están en el gobierno y me los han comentado, en el gobierno de Morena, y me los han comentado no porque quieran sanear algo, sino porque ellos están enojados porque no les han dado tanto como a ellos. Por ejemplo, tenemos a López Obrador guardando por 5 años todos los casos de corrupción. Ahí tenemos una prueba, para empezar, de que está tapando, procura tapar, y lo siguen haciendo. No se vayan a meter a revisar las cuentas, por eso cierra todo para que los mexicanos no tengamos acceso a cómo se están manejando. Otra de las pruebas es, pues el dinero no se puede ocultar, Adela. Las propiedades que tienen, el estilo de vida que tienen, es de magnates. Y el cinismo de todavía estar engañando a las personas, de decirles que con los 3,000 pesos o los 6,000 pesos que les dan mensualmente, que con eso se queden callados al tiempo que les quitan salud, escuela, infraestructura, en fin. Mientras estos son unos magnates, ahí está la de Veracruz. Todos, casi todos los de Morena han pasado de la mediana, de la justa medianía, o de la pobreza, o de un nivel medio, a un nivel de riqueza que no es inexplicable, es explicable, porque vaya que son unos corruptos. ¿Te acuerdas que Andrés Manuel decía eso, no? De quienes estaban antes en el poder, decía, pues tenían una casa modesta y de repente ya tienen sus casotas bien machuchonas en las lomas, ¿no? ¿Están haciendo lo mismo, Lili? Cuando llegamos al poder en el 2018, nos reunimos en un hotel aquí en la Ciudad de México, en un salón grande, todos los legisladores que estábamos entrando. ¿De Morena? Sí. Ajá. Fue la primera vez que nos reunieron a todos, diputados y senadores, y esa junta la encabezó Andrés Manuel. Y él les dijo, tengan mucho cuidado cuando cambien de casa. Me llamó mucho la atención. Por ahí, me imagino que él sabía que lo iban a hacer, porque fue lo primero que hicieron. Han cambiado de casas, pero no a una casa un poco mejor que la que tenían. Se han ido de una casa pequeña a mansiones, con esquemas de prestanombres, con esquemas de inmobiliarias, todo con una cantidad de tranzas para que no parezca. Y cuando, pues precisamente Luis Alcalde es lo que les dice. No les dice no se enriquezcan, les dice escondan, tengan cuidado. Pero son tan elementales los de Morena que si no están presumiendo su nueva riqueza, sienten que no la tienen. Es ese tipo de mentalidad. Entonces, estamos viendo llenas las redes de los excesos que tienen en festejos, en carros, en viajes, en mansiones, en joyas, en todo. Llegaron a hacerse ricos a costa del perjuicio de México. ¿Y no estás ya un poco asqueada de todo esto? Sí, porque desde de hace esos hay en mucho. todos los partidos, otra vez, Lili. Sí, pero lo veo más en Morena. Creo que han sido los más grandes pillos. Vaya, los peores priistas y panistas, los más corruptos, pues se fueron a Morena, precisamente porque ha sido... Por eso te dijo López Obrador que iba a ser un movimiento plural.
O sea, hay de todo, ¿no? Es de risa cuando Sheinbaum y Luis Alcalde hablan del PRIAN, pues sí, muchos del PRIAN están precisamente con ellos. Lo peor del PRIAN, los peores, los más corruptos están con ellos. Aquí es muy interesante que cuando me preguntabas cómo se mueve en realidad, yo me salí de la bancada del poder, de la bancada que estaba, y en el momento en que López Obrador y esa bancada tenían más poder, más influencia, más dinero, me fui a la que no tenía ni poder, ni influencia, ni nada. Estos son casos los menores. Muy Generalmente excepcionales, pues. es la excepción de la regla. La regla es que el brinco sea de los políticos hacia el partido Como que los está en el Yunes, poder, por ejemplo. como se han ido tantos a Morena. Somos, pues no sé quién más, pero somos muy pocos, Germán Martínez también, los que ahí está la prueba de que estamos actuando en una forma correcta, sin importar. Ese es lo que hacen los políticos es irse hacia el poder. Yo me retiré del poder para exhibir y señalar lo que están ¿Qué haciendo te mal. mueve a ti? Porque me decías, ellos los mueve el dinero, el poder. ¿A ti qué te mueve, Lili? ¿Qué verdaderamente te mueve para seguir ahí? Siempre podrías regresar al otro lado, ¿no? Ya te hiciste de un hombre, siempre podrías seguir haciendo cosas. ¿Qué te mueve a ti? ¿Por qué sigues ahí? Por Ganabas responsabilidad, más, yo creo, en Azteca, te iba muy bien, ¿no? ¿Qué te mueve? sí, por responsabilidad, Adela, por responsabilidad. Tengo Dios me puso en un espacio, Dios, no AMLO, me puso en un espacio en el que puedo decir la verdad. Y yo siempre he dicho la verdad. De eso me precio, de ser íntegra y de que siempre he dicho la verdad. Y las virtudes que me haya dado Dios como comunicadora están al servicio, las tengo que poner al servicio del prójimo. Entonces estoy cumpliendo mi apostolado tal cual. A muchas personas les parece que eso es muy cursi. Para mí es la cosa más seria, esa responsabilidad, ese compromiso. No me divierto, sí me da asco lo que veo, pero es más importante es más importante hacer lo correcto, decir la verdad en el momento más difícil de México por lo siguiente, porque estamos ante un narcoestado, porque la república ya no existe, porque sin república México va al abismo y porque no hay vida viable en un país que está sometido al poder de los cárteles. ¿Y lo ves eso hoy más que nunca? Lo veo más que nunca. Efectivamente, cuando los de Morena me dicen, me gritan, que la colusión de gobiernos con cárteles no es nueva, pues yo nunca he dicho que sea nueva y nunca he dicho que haya empezado con Morena. Es más, yo cuando tenía 28, 29 años, ya hace mucho tiempo, eh, hacía reportajes sobre colusión de los cárteles con el gobierno. El problema es que los de Morena prometieron que iban a hacer las cosas Que ellos no distintas, eran iguales. que ellos no eran iguales. Y hay que añadir que con Morena no solo siguieron pactos que había con cárteles, sino que prácticamente los institucionalizaron, casi casi los legitimizaron desde las mañaneras y de facto, de hecho, sin perseguirlos, las órdenes de López Obrador para el ejército era que no los molestaran. Y yo he insistido mucho en ese tema porque es lo más grave que sucede en el país. Si vamos al fondo de lo que está sucediendo, es eso. Y, y creo que nunca, no creo, estoy segura de que nunca se había dado
ya no le podemos llamar pacto, una asociación tan evidente como que es que Morena pactó, que Morena vendió la soberanía de México para que llegaran juntos al poder y cogobiernan los de Morena con los cárteles. Claudia Sheinbaum te diría, pues hablen de García Luna, vean a García Luna, ¿no? Sí, yo hablé mucho de García Luna en su momento, lo denuncié y me da mucho gusto que García Luna esté en prisión. Claudia Sheinbaum ahora debería hablar de los que no están en prisión y que han resultado peores que García Luna, como Adán Augusto López, como el que era secretario de la oficina de la presidencia, el del banco, ¿cómo se llama? No el jurídico, como... No Julio Scherer, dices. Se me fue el nombre. El regiomontano que fue secretario... ¿Poncho Romo? Romo. Como Alfonso Romo. Alfonso Romo era el secretario de la oficina de la presidencia de López Obrador. Y hay información desde los Estados Unidos de que a través de sus empresas y de su banco lavaba dinero para el cártel de Sinaloa, para la compra de precursores a China, de precursores para el fentanilo. Entonces estamos viendo que el gobierno de López Obrador tiene García Lunas más grandes, intocables, que todavía son intocables. Entonces, a la presidenta le podemos decir, ya hemos hablado mucho de García Luna, está en la cárcel. Es más, por gente como García Luna llegó al poder Morena, pero llegaron al poder para tener esta clase de corruptos intocables mayores. Y esa hipocresía de con la bandera de que ellos son los buenos, resultaron ser los más maquiavélicos y los más malos. ¿Tú vives un poco de la confrontación, Lili? No, en el trabajo, bueno, en mi trabajo en este momento sí, porque del antagonismo, de la confrontación. En este momento de mi vida, sí. ¿Por qué? Por las circunstancias en que estamos. Somos muy pocos senadores de oposición. No tenemos peso en el Senado. No podemos mandar ni algo a revisión, a una controversia constitucional. Y aunque pudiéramos hacerlo, pues ya no tenemos ni jueces capaces de impartir justicia. Lo único que tenemos los senadores de oposición en este momento es la voz. Lo único que tenemos es la tribuna. Y como estamos ante una banca, yo le digo la bancada de los mafiosos, que creo que es la mejor forma y la más exacta forma de describirlos, tengo que estar confrontando el daño, sobre el daño que le están haciendo a los mexicanos, para que los mexicanos que me están escuchando, unos que vean que no les voy a fallar nunca y que estoy dándoles voz, y los otros que todavía creen que en Morena están haciendo las cosas bien, que alcancen a ver que los están engañando. Entonces estoy en una gran confrontación, sí, pero permanente. Porque estoy defendiendo a México ante una bancada de mafiosos que solo le hacen daño a México. No es así en mi vida personal ni en ningún otro aspecto de mi vida. Ahorita ahí, cuando yo hablo en tribuna, los trato como lo que son. Y eres hasta estridente y un poco histriónica también. Sí. O muy histriónica. Sí. Es muy difícil lograr que es difícil lograr que las personas volteen a ver qué está pasando en el Senado. Me dicen que grito, a veces grito, sí, porque me gritan, porque es que estar ahí es diferente. Una cosa es verlo en pantalla y otra cosa es estar enfrente de los mafiosos, que algunos son asesinos. Uno es padrino de un cártel, Adán Augusto López. Otros tienen pactos con cárteles.
estás enfrente de personas que son muy malas, que no tienen escrúpulos. Además, son muy vulgares. Las cosas que me gritan no se escuchan en la tele, son muy, muy Y vulgares. entonces gritas de regreso. ¿Pero te creaste No. un personaje para poder estar en tribuna? ¿O eres tú Yo soy yo. llevada quizá... Soy yo en plena guerra. Soy yo defendiendo a México. Entonces, cuando me están gritando, pues yo tengo que subir la voz. A veces no me gritan y yo no subo la voz. Ahora, llaman más la atención los videos, es curioso, en donde alzo la voz. No sé por qué. Bueno, No me preocupa tanto a mí la forma en que tenga que hablar. Lo que me importa es que llegue el mensaje. sí. Que Por las eso te digo, personas, te creaste un personaje. A ti lo que te interesa es que llegue el mensaje. que llegue el mensaje y que las Y si personas... para ello te creas un personaje, pues a lo mejor se vale, es legítimo. Pues es que no sé cuál es el personaje, porque esa soy yo en ese Senado, frente a esos mafiosos, intentando que los mexicanos vean lo que están haciendo mal, cómo les están robando, cómo les están quitando la salud, cómo les están quitando la educación, cómo están haciendo sus pactos mafiosos, cómo están destruyendo a la República, que eso fue espantoso, cómo brincan sobre la Constitución, cómo destruyeron la Constitución. Tenemos otra Constitución. O sea, lo haces por convicción y Absolutamente. también por reconocimiento. Es decir, para que se escuche y te reconozca No. quién te está oyendo. No, por reconocimiento nada. Yo trabajo mucho en mi espiritualidad, soy una mujer profundamente católica, ¿De practicante. siempre, Lili? De siempre. Así fuiste De siempre. criada, así fuiste educada. Así fui criada, así fui educada, así soy muy feliz, soy una católica muy, muy feliz. Entonces, bajo esa lógica, yo nunca puedo actuar por vanidad, ni por reconocimiento, ni por nada que vaya hacia mi ego. Toda esa cuestión del ego yo la tengo que tener muy bien cuidada, porque no trabajo para mí, trabajo por el bien de las personas y en mi caso como católica solo estoy al servicio de Dios. Oye, Lili, ¿y qué hacías en Morena? O en un movimiento de izquierda, por más plural que fuera, ¿no? O sea, tú tendrías que haber estado en todo caso, pues en la bancada en la que estás hoy, ¿no? Del Partido Acción Nacional. No me hace mucho sentido, no hay afinidad ideológica con Morena, con una izquierda que se decía progresista, ¿no? En primer lugar, yo no busqué entrar a la política. Fue López Obrador quien me estuvo buscando. Él me decía que en México deberían poder convivir todas las formas de pensar, que por eso él no me invitaba, que me afiliara a Morena por respeto a lo que yo era, a lo que yo pensaba, y que se trataba de hacer un gran movimiento con varias formas de pensar, con otro objetivo, que era contra la corrupción, contra la violencia y contra la pobreza. Entonces dije, bueno, en ese sentido, Ahí sí quepo. yo sí puedo convivo con muchas personas que no pensamos igual, tengo amigas de otras religiones, en fin, pero pues eso no es motivo para no poder trabajar en conjunto por un mejor país. Esa es la razón. Y tú hoy que lo piensas, ¿por qué crees que te insistía tanto? Precisamente porque yo era diferente a los personajes que él tenía en Morena, precisamente para que viera, que se notara que era un movimiento plural y que estábamos personas de diferente signo. ¿Y te sientes o te has sentido traicionada? Así, claro. Y eso pues, duele mucho, Lili, ¿no? Sí. La traición duele mucho la traición. Sí, claro, sí. Al principio... La Saga es nuestro canal digital. Y así lo digo, nuestro, porque es de todos aquellos que lo hacemos posible
pero es de ustedes que verdaderamente lo hacen posible. Y eso es Medio Independiente, un espacio libre, sin ataduras y sin censura, que nació con la idea de informar, de cuestionar y de entretener a todos y a cada uno de ustedes. Y eso, créanme, hoy vale muchísimo. Y si a ustedes les gusta lo que hacemos tanto como a mí me gusta estar aquí todos los días, yo los invito a suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube. Nos pueden encontrar como La Saga Adela Micha y también en redes sociales como Facebook, Instagram, X, TikTok y ahora en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast. Este proyecto lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo juntos, con su apoyo y sin ningún costo, absolutamente ningún costo para ustedes. Y nosotros desde aquí seguiremos llevándoles los mejores contenidos con toda la pasión que siempre nos ha caracterizado. Siempre críticos, plurales, transparentes y cercanos. Porque en tiempos difíciles, medios como este no existirían sin ustedes. ¿Y te sientes o te has sentido traicionada? Así, claro. Y eso pues, duele mucho, Lili, ¿no? La traición duele mucho la traición. Sí, claro, sí. Al principio me sentía traicionada, pero me dolía más la traición a todos los mexicanos cuando empecé a ver lo que estaban haciendo. Cuando descubrí que abrazos no balazos significaba en realidad esa asociación, es más que un pacto, esa asociación con los cárteles. La traición a México me parecía brutal. Después yo no sentí dolor por esa traición, porque pienso, ¿quién te está traicionando? Pues una persona que no tiene principios, no vale la pena. Aquí me remito mucho a las enseñanzas de Marco Aurelio. ¿De quién viene la traición? ¿De quién viene la difamación? Viene de personas sin escrúpulos, no tiene valor para mí. Fíjate, es un poco lo que decía él, ¿no? Gente sin escrúpulos, mentirosos, ambiciosos, vulgares, ladrones, rateros. O sea, ¿tú crees que acabó siendo igual? No, peor, peor. Aquí es muy importante que quede claro, no son iguales a los corruptos de antes, son peores. Empecemos por estos dos grandes ejes. Uno, la asociación con los cárteles, y la gente sabe que estoy diciendo la verdad porque todo el mundo se da cuenta. Y dos, la destrucción de la República. No hay tres poderes en México. El legislativo lo pervirtieron a un grado en que son los súbditos del Ejecutivo. Cambiaron la Constitución. La democracia no es nada más votar. Acabaron con las instituciones que conforman una república democrática. Las instituciones para la rendición de cuentas. Es un engaño que repiten una y otra vez que la democracia es ir a votar. Pues también iban a votar no en solo Cuba, es el voto, también iban ¿no? a votar Claro. en Venezuela. La república se conforma por algo mucho más importante, que es la división de poderes, los contrapesos. México no es una república. Estas dos grandes heridas se tienen que corregir. México tiene que dejar de ser un narcoestado. México tiene que hacer una guerra por la paz contra los cárteles con todo el poder del Estado, porque simplemente no está bien de ir en pactito a través de décadas con los cárteles, solo nos llevó a que ahora dominen. Y la República se tiene que volver a fundar. Se tiene que ir esa corte de cínicos ilegítimos, porque por una parte cambiaron las leyes con una mayoría ilegítima que se robaron. Entonces desde ahí no tiene legitimidad. Y por la otra ni siquiera llegaron con una votación importante. Solo 1 de cada 10 salió a votar por el que les dijo Morena. Entonces esa corte se tiene que
esa corte se tiene que desbaratar por completo en cuanto empecemos a volver a fundar la República. Lili, ahora, ¿qué piensas hacer ahora, no? Viene una reforma electoral, ¿cómo hacerte escuchar? Porque pues puedes subir a tribuna y gritar y desgañitarte y echar mano de todas tus dotes histriónicas, que frente a ellos está muy difícil, ¿no? Está muy difícil. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Tenemos que seguir pasando la voz. Finalmente, el estar constantemente, persistentemente, sin piedad alguna, exhibiendo la corrupción, sí les ha pegado. En este momento ya hay encuestas en las que los mexicanos señalan que lo que más les preocupa es el narcopacto, que lo que más les preocupa es la inseguridad. Por eso hemos visto a Clara Brugada y a Luisa Alcalde pedir a los medios, a los que no pueden comprar, porque tienen muchos comprados, o a los que no pueden, con los medios que no les resultan las amenazas, que ya no presenten la violencia, que ya no presenten la inseguridad, porque ya les está, no es porque sean buenas personas, Brugada y Luis Alcalde, es porque ya se les está reflejando en las encuestas y le está pegando a Morena. Con esto quiero decir que estar alzando la voz sí funciona. Lo que pasa es que se tiene que hacer de una forma consistente, real, congruente, con una explicación clara y coloquial de lo que está sucediendo. La reforma electoral, a mí lo que más me preocupa es que le abre la puerta al crimen organizado todavía más. Es una lavadora de dinero tan importante el dinero de las campañas electorales, es una lavadora de dinero tan importante para Morena, que necesitan más. Y la reforma electoral lo que hace es que lastima precisamente los órganos y los procesos de fiscalización. Es convertir al sistema electoral mexicano en la lavadora de dinero de los cárteles para el uso electoral. Y se entiende desde el punto de vista de Morena. Cada vez tienen más dinero mal habido. Ellos no se cuestionan de que el dinero sucio está mal. Para ellos el dinero es dinero y no importa cómo lo consiguen. No tiene olor, no tiene. No les importa ¿De dónde venga? Que sea dinero de sangre. No se plantean éticamente, esto está bien, esto es correcto o es incorrecto. No, de eso no tienen noción. Entonces, por una parte, necesitan más dinero sucio, porque hay muchas personas que están despertando, porque en las encuestas se está viendo que Morena está bajando. Y por otra parte, por ambición personal. Entonces, esta reforma lo que trae es facilitar que el dinero del crimen organizado circule mayormente, y por la otra está la cuestión, dos cuestiones más, lo del conteo de votos, que lo quiere hacer el mismo gobierno, obviamente para hacer trampa, obviamente eso no es una democracia, y la que es brutalmente cínica, la de bajar la información en tiempo real, es lo que pretenden hacer ahora. Todo lo que no le guste a Morena lo van a quitar. De tal forma viene esta reforma, una rima sin esfuerzo, de tal forma viene que se van a asegurar de que la oposición simplemente no llegue. Son tan autoritarios, tan tiránicos, que no quieren ni que se escuche una sola voz que los critique o que los exhiba. Pero eso también habla de la fragilidad en la que están. Están repartiendo mucho dinero a la propaganda. Realmente estamos en una guerra de propaganda. Entonces es muy fácil ver cómo inventan tal cantidad de calumnias contra ti, contra todos los que nos atrevemos a alzar la voz. De pasar esa reforma, pues no es un clavo, dicen que es un clavo más en el ataúd,
pero yo creo que va mucho más allá, es un metro más en el fondo de la tierra para la democracia. Es querer eternizarse en el poder. Absolutamente, ellos admiran el sistema cubano, admiran la dictadura cubana, admiraban a Maduro, admiran a Rusia. Ese es el modelo. Y como han visto que estos países han pasado décadas y décadas y ahí han seguido, se han eternizado esos sistemas tiránicos, a eso le apuestan. Ahorita el único contrapeso que ha tenido Sheinbaum ha sido el gobierno estadounidense. Y luego a ti te acusan de traidor a la patria. A propósito del gobierno de Estados Unidos, te acusan, junto con muchos otros, ¿no? De ser una traidora a la patria, porque diste una entrevista para una cadena en Estados Unidos. ¿Qué respondes a eso, Lili? Es durísimo que te acusen de ser una traidora a la patria, cuando tu discurso es que tú tienes un apostolado que cumplir y que lo que haces lo haces por un apostolado. Pues tan no es una traición que no hubo un proceso jurídico en mi contra porque no tiene sustento. Evidentemente no es traición a la patria decir que México es un narcoestado y decir que necesitamos mayor cooperación con los Estados Unidos contra un enemigo en común. Yo no te que escuché son los decir, por cárteles. favor, vengan e Pues invádanos. claro que no, por supuesto que no. Yo nunca he dicho eso. Y ahí están los videos, y ahí está la entrevista. Son inventos de los de Morena. Y de hecho, lo que yo manifesté en aquella ocasión, que necesitábamos mayor cooperación y trabajar juntos, ambos ejércitos, el estadounidense y el mexicano, obviamente con los acuerdos correspondientes. Claro que 2 países o 3 países pueden trabajar juntos contra un enemigo en común. Ahí está la historia del mundo. Y es lo que han estado haciendo. Bueno, ahí está lo del Mencho, ¿no? Ahí lo han estado haciendo y no hay ninguna pérdida de soberanía, como decían. A mí me da mucho gusto que lo que manifesté hace unos meses lo estén haciendo. Ya ven, no hay ninguna pérdida de soberanía. Pero falta mucho. Falta mucho. Creo que lo del... porque inmediatamente Sheinbaum salió después del último golpe que se le dio a los cárteles, que fue por presión de los Estados Unidos. Salió a decir que va a regresar la estrategia de seguridad de antes. Que no ha habido un cambio de estrategia, digo. Entonces, es un trastabillar pues no puede ir ella contra los cárteles simplemente porque los cárteles han financiado a Morena. Y eso, Adela, lo sabemos todos. Cuando yo lo expresé para el público estadounidense, no nada más en Fox News en español, sino en Fox and Friends, el programa que es para los Estados Unidos. El punto, no había ninguna traición. El punto es que Sheinbaum se enojó porque salía pues Estados Unidos no es el mundo, pero salí a nivel internacional a explicar qué está pasando en nuestro país. Y nunca un senador había hecho eso. Pero cuando en casa, como si fuera una familia, cuando en casa están adentro los criminales y están asesinando a tus hijos, tienes que salir a la calle a pedir ayuda. Tienes que decirle al vecino, unámonos contra estos enemigos que van también contra tus hijos. Es un enemigo en común y creo que se puede hacer. Creo que sería muy bueno para México que esa cooperación se incrementara. ¿Tú has encontrado buenos aliados en la política, Lili? No sé, en el Partido Acción Nacional has encontrado buenos aliados, porque yo no veo a muchos panistas en funciones hablando como hablas tú, ni siendo tan confrontativos como lo eres tú. Dicen que en política pues no hay enemigos, hay adversarios, pero tú yo creo que sí te has ganado algunos enemigos ahí adentro, ¿no?
y de pronto, pues yo no veo a muchos panistas haciendo lo que haces tú. Ellos tienen otra forma de ser. Finalmente yo soy una periodista que ahora soy senadora, pero mi ADN es otro. Y ellos tienen otras formas de ejercer la política. He encontrado buenos aliados, sí. Vaya, tengo la libertad de decir la verdad con mis formas. Que yo lo hago de una forma coloquial, tal cual es la verdad. No tengo consideraciones con la bancada de Morena, de los mafiosos, porque los considero unos criminales y creo que no hay que tener consideraciones con los criminales. Pero además los señalas Los con señalo. nombre y apellido. Sí. Y en el PAN tienen unas formas políticas diferentes, diferente. Ellos cuidan sus discursos, aunque también hay discursos muy duros. Y a mí me da mucho gusto que, aunque no esté afiliada al PAN, estoy en esa bancada y nunca me han dicho no digas esto o aquello. Nunca. Oye, bájale, Lili, 2 rayitas. No. Ese respeto, por ejemplo, ese tipo de respeto no existe en Morena. En Morena les dicen qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Vaya, en Morena han llegado a tal grado, Adela, que la misma presidente ya van 2 veces que les dice en público a los legisladores que no los quiere en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No los quiere en sus oficinas estudiando las leyes, no quiere sus cerebros ni sus capacidades. Ella, ¿por qué? Porque ellos están para obedecer lo que ella diga, entonces no les sirven de nada ahí, en el Congreso. Los quiere como si estuviéramos en campaña haciendo labores de índole electoral, allá, en la tierra. Entonces, los legisladores que llegaron por Morena, que creyeron tal vez alguno que iban a poder ver algo de leyes, pues no, la misma presidenta les ha dicho, no, ustedes váyanse a territorio y allá pónganse a tocar casa por casa como si estuvieran eternamente en elecciones. Esa es una forma muy clara que habla, una prueba de que pues no son legisladores, son levantadedos. La misma presidenta los ha regañado en público. Tal vez yo nunca les he hablado tan mal a los legisladores de Morena como la propia Sheinbaum en Baja California, ¿eh? Los regañó, les dijo, pónganse a trabajar. Los humilló y los despreció. Yo tengo cuidado en no humillarlos. Les he dicho arpías, a las 3 arpías que andan ahí, les he dicho hienas, sí, pero creo que yo nunca los he humillado como los humilló la propia presidenta Sheinbaum cuando ellos estaban ahí tratando de tomarse una foto con ella. Qué cara de desprecio de ella, qué forma de ningunearlos. O sea, váyanse a las calles a seguir buscando votos, no les interesan en el Congreso. Y ellos, los de Morena, que no tienen una pizca de dignidad ninguna, el propio Monreal lo ha dicho, que ellos siempre van a hacer lo que... Pues cuando estaba la señora Sánchez Cordero. Olga, una erudita, tanto estudio. Una vez sí, en la tribuna sí, gritando, sí, les dije a ella y a Monreal también tanto estudio. ¿Para qué quieren tanto estudio si no hay honestidad? ¿De qué sirven las maestrías, los doctorados y todo? Si a la hora de la hora no vas a usarlo para el bien de la gente, sino para destruir la Constitución. ¿Qué opinión te merece Monreal, por ejemplo? Es muy hábil para mantenerse eternamente en un cargo con poder. Es tan hábil que le ganó a Adán Augusto el pleito que tuvieron en diciembre antepasado. ¿Sí? Cuando Adán Augusto López, el padrino de la barredora, lo acusó de un mal manejo de dinero y aquello fue en el Senado. Le ganó esa partida porque Monreal sigue como líder de su bancada. Es hábil, es astuto,
pero me lamento mucho verlo tan agachado en aras de mantener lo que tiene de poder. Lili, tú sufriste un atentado hace ya muchos Sí. años. 26 años. Hace 26 años ya. Brutal, un Sí. atentado brutal. ¿Cómo te recuperas de eso? Y luego te vuelves a meter ahora a la boca del león, no escoges enemigos pequeños, ¿no te da miedo? Sí, sí me da miedo, pero es más mi confianza en Dios que el miedo. Y San Patricio decía que se puede estar en paz, se puede vivir en paz, aunque sepas que cada día te pueden traicionar, secuestrar, herir o asesinar. Y procuro seguir esa enseñanza de San Patricio. Yo vivo en una gran paz interior. Tengo mucho cuidado, obviamente, en mi forma de vida, porque estoy en riesgo, estoy bajo amenaza. Y hace 26 años, cuando fue mi atentado, pues yo estoy viva de milagro. Que fueron 22 impactos. 22, y yo iba en un Jetta sin blindaje. Entonces, una bala me iba a dar aquí y se quedó en el asiento enfrente. Otra me iba a dar aquí y se quedó en la barra de contención de un Jetta sin blindaje. Tiempo después, cuando hicieron el análisis balístico, un perito me dijo que una bala me había pasado a 10 centímetros de la cabeza. La gente que iba conmigo toda resultó herida. Entonces, fue que Dios no era mi momento. Era yo muy joven, tenía 32 años, y me fue difícil reponerme de eso. Me fue muy difícil. Me ayudó el rosario, me ayudó, caminaba mucho, hice mis... Pero yo no me quería ir de México. Me ofrecieron irme de México. Me ofrecieron asilo en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Y yo quise regresar y seguir luchando, porque pensaba, si me quitaron en aquel momento, me habían quitado la tranquilidad. Sí, bueno. Tuve síndrome de estrés postraumático, obviamente, pero tengo carácter y yo confiaba en que en algún momento mi carácter que me iba a reponer y que Dios me iba a levantar. Y me tardé unos años, no fue rápido, me tardé unos años y me hice más fuerte, porque efectivamente lo que no mata fortalece o mata a los débiles de carácter. Y yo tengo muy claro que Dios es mi fuerza. Y cuando fue mi atentado, estos malditos de la izquierda empezaron a decir que me habían querido dar un susto. Sí, bueno. Físicamente era imposible. En la noche, con vidrios polarizados, yo iba en la parte de atrás. O sea, y después, 2 años después, los agarraron y los metieron a la cárcel. Nunca he sabido quién fue el autor intelectual. Y finalmente, después de un tiempo muy angustiada, mi fe, en lugar de hacerse menor, creció, porque pude constatar en carne propia que no hay que tener miedo, que finalmente Dios nos va a llevar cuando Dios diga. Pero tampoco ser temeraria, y por eso yo te digo, o sea, un poco vives de la confrontación, te sientes cómoda, ahí te sientes cómoda. No le tengo miedo al riesgo. O sea, creo que la comodidad hace mucho mal. Las cosas importantes y tan importantes como ser una voz como la mía, que estoy tratando de ayudar al país, conlleva riesgos, conlleva salir de la comodidad y arriesgarte. Decir la verdad es un riesgo, lo es,
pero no debo tener miedo al riesgo, porque entonces no estaría cumpliendo como senadora. En el momento en que tenga miedo, tengo que dejar el Senado porque soy senadora de oposición. No es compatible. Si tienes miedo, no seas senador de oposición. Simplemente no lo seas, porque le vas a quedar mal al país. Y yo no tengo un carácter tibio. Soy comprometida, soy responsable. Así me criaron, así he sido siempre. Tengo que cumplir mi obligación bien, aunque no me divierta y aunque sea riesgosa. Es un bien mayor por el que estoy luchando. Y creo que eso le da sentido a mi vida. ¿Tú quieres ser presidenta? Ya veré. Esa pregunta ahorita está difícil. No lo descarto. No lo descarto, pero creo que hay alguien que podría ser un mejor presidente. ¿Quién? Creo que Ricardo Salinas podría ser un mejor presidente. ¿Qué le respondes a quienes piensan que tú eres la personera de Ricardo Salinas? Que tú estás ahí por Ricardo Salinas, o defendiendo, o emulando, o trabajando para Ricardo Salinas, por y para Ricardo Salinas. Pues, ¿qué les puedo responder? Que vean mi trabajo. Que vean mi trabajo para que vean que estoy trabajando por México. He escuchado a muchas personas que dicen que no tengo iniciativas. Es cada tontería. Ahí están mis iniciativas. Ahí está mi trabajo por México. No, que yo tenga una buena relación con Ricardo Salinas, porque fue mi jefe durante 30 años, muchos años. Eso no significa que yo no pueda ejercer como una senadora íntegra en defensa de mi país. Por el contrario, he tenido un muy buen ejemplo en Ricardo Salinas de no tener miedo, de ser audaz, de insistir, de no rendirse, de procurar ir contra esta izquierda aliada con los cárteles, de dar esta batalla cultural. He tenido un gran ejemplo ahí. Él no necesita un personero, para empezar. Él bastante bien expresa lo que él quiere. Oye, Lili, hablemos un poco, a ver, tú fuiste, por lo menos en Azteca, pero en general, ¿no? En las televisoras, en el mainstream, ¿no? Las grandes televisoras, y eso yo lo sé porque me pasó y etcétera. Entiendo que por lo menos en Azteca fuiste la primera mujer a cargo de un espacio titular. Sí. Y eso de alguna manera, y te lo digo porque pues a mí me pasó lo mismo, te hace ser feminista, ¿no? Porque las mujeres nos ha costado mucho tener lo que tenemos. Nadie nos lo regala, lo tenemos que conquistar, y las batallas son muy duras. Y tú te dices y te asumes como una feminista poco tradicional, o sea, que no eres una feminista tradicional. ¿A qué te refieres exactamente? Porque pues hemos luchado mucho por hacer valer nuestros derechos, hemos luchado mucho por estar donde estamos, y eso hacemos las mujeres, las feministas, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres con que eres una feminista poco tradicional? No, las mujeres pues tenemos que luchar, y luchar mucho, y no permitir que se dé un paso atrás en nuestra lucha por y para las mujeres. Yo no soy feminista, no soy. ¿Te refieres a que no militas en ninguna organización feminista? Yo tampoco, pero me asumo como una feminista. Conozco muchos hombres aliados que también son feministas. ¿A qué te refieres cuando dices no soy feminista? A que no soy de izquierda. Es que
creo que el feminismo se ha convertido en una corriente de izquierda. No me gusta que a las mujeres se nos meta como en un colectivo. Cuando en el Senado, las de Morena que, digo, también hay panistas que se dicen feministas, pero hay algunas de Morena que me han dicho que me solidarice con alguna de ellas, que porque somos mujeres, a mí me molesta mucho. Me molesta mucho que alguien pretenda igualarme a otra persona porque compartimos el mismo sistema reproductivo o porque las dos somos mujeres. Porque a mí me gusta solidarizarme e identificarme con otra persona por su carácter, por sus valores. Cuando me dicen eso, yo les digo, bueno, entonces Bueno, no. que se solidarice. Con un criminal, no. No, a ver. Por el simple hecho de ser mujer, o sea. No es por el simple hecho de ser mujer. Yo entiendo les he dicho esa con toda parte. claridad, ustedes son mujeres y las de Morena, y nunca me voy a solidarizar con ustedes solo porque somos mujeres. No, ustedes son unas corruptas. Sí, bueno, pero esa es Sean otra hombres historia. o sean sí, mujeres. claro, esa es otra historia. Es como eso si no yo nos le dijera- junta, eso no nos hace No. feministas, eso no nos hace ser sororas, ni nos hace solidarizarnos con las mujeres. Y en eso yo estoy de acuerdo contigo. Es como pero si le dijera a un compañero panista, oye, solidarízate con Fernández Noroña, porque son hombres. Sí, no. Y esa parte no me gusta. Yo creo que yo siempre, a ver, empecé muy joven, empecé a los 17 años, como tú dices, en un mundo de hombres. Completamente de hombres, machista, misógino, fuiste víctima muy probablemente de eso y sigue siendo, porque todavía hay un machismo acendrado ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he tenido mi carácter. Entonces, cuando algunas veces algún hombre en el trabajo, en alguna circunstancia de trabajo, se quiso propasar conmigo, ¿cómo se dice? Sí, pasar de lanza. Ajá. Yo ponía un alto, con toda claridad. Y nunca he procurado que se me dé ningún tipo Privilegio. de ayuda porque soy mujer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que tú, toda tu vida, has sido muy auténtica en todo tu arreglo y has marcado una tendencia y tienes una personalidad muy definida y muy admirada. Cuando yo vine de Hermosillo para acá, yo vestía siempre de traje y cuidaba, yo siempre fui en exceso discreta, precisamente por lo que comentas, ¿no? Y yo me puse a trabajar en asuntos que compañeros míos hombres no le entraban. Entonces, en lugar de hablar, yo preferí demostrar que yo podía hacer todo lo que podía hacer cualquiera, nada más con el ejemplo, con mi trayectoria. Pero me preocupa que el feminismo se identifique tanto con la izquierda y me preocupa que a las mujeres nos vean como si fuéramos un colectivo. No somos un colectivo, somos seres somos humanos, iguales, sí. no somos iguales. Y también me preocupa mucho cuando dicen, me parece que no hay nada más misógino que cuando dicen que los peores pleitos son entre mujeres. Eso es muy misógino, muy misógino. ¿De cuándo acá los hombres a las mujeres no nos van a permitir pelearnos entre nosotras? Sí, no. Yo A veo, ver, eso es pero yo me refiero a algo mucho más allá. O sea, sí reconoces que hay, hasta el día de hoy, una lucha histórica y todavía hay deuda histórica con las mujeres, ¿no? Sí, pero lo veo como algo más individual. Creo que a la mujer en México ha sido criada como víctima.
Y yo detesto el papel de víctima. Creo que a las mujeres mexicanas se les debe criar no para estarse quejando ni estar desufridas. Creo que las mujeres tenemos plena capacidad, absoluta capacidad de ser muy fuertes y de conseguir aquello que nos proponemos, con creces, porque además somos el pilar de la familia. Pero no teníamos Que los además, mismos como derechos. No, Leli. pues claro que no teníamos los mismos derechos, claro que ha habido un abuso del más fuerte al más débil, eso está en la historia. Pero podemos ver que desde la Biblia Dios le dio a la mujer la misma dignidad, igual que al hombre. Entonces, la victimización de las mujeres por ellas mismas, creo que eso hace mucho daño a la mujer. Creo que la mujer, a mí no me gusta la palabra empoderar, no me gusta la palabra empoderada, me gusta la palabra de fortaleza, de carácter. Yo creo que las mujeres no deben tener ningún miedo de trabajar, de ser felices, de hacer lo que quieran, sin ningún miedo de perder femineidad, por ejemplo. Tú eres un claro ejemplo de ello, es una mujer muy fuerte, pero también es una mujer muy femenina, así ya vemos muchas. Creo que es incorrecto el quererse parecer a un hombre. Masculinizar. Ajá. No me gusta tampoco el odio al hombre. Soy madre de un varón y ya hay muchas mamás que nos estamos preocupando porque hay esta tendencia de que las mujeres odian a los hombres. Me parece que ahí el mensaje que yo daría es: sean fuertes, confíen en la plenitud de las capacidades que tienen como mujeres. Ya se puede votar, ya hay tantos Pueden ámbitos. ser votadas. Pero siempre como mujer tendremos el riesgo de que alguien con más fuerza nos pueda hacer daño. Entonces hay que sabernos cuidar, pero no en el lloriqueo y en la victimización. Creo que somos más inteligentes las mujeres para poder vernos y apreciarnos nosotras mismas en toda nuestra capacidad. A mí nunca me detuvo ni por un instante algún temor a que en ese lugar solo había hombres. Nunca. Pero no es fácil. No es fácil, pero tampoco me parece tan difícil. En mi experiencia, yo siempre he caminado con mucha seguridad y no me ha parecido un camino difícil. Nunca me he sentido una víctima. Mi padre no me creó como una víctima. Yo creo que quien mejor me hizo como mujer fueron mi padre y mi abuelo, que siempre me dieron una plena confianza en las capacidades que tenía. Y ahí es donde, qué curioso, ¿no? Yo he leído que tú tuviste una madre para ti muy importante, muy ¿verdad? importante, muy, muy importante. En mi caso Fue tu padre. fueron más mi padre y mi abuelo, que nunca permitieron que yo me sintiera lejos de víctima, que yo me sintiera ni menos nada respecto a los hombres. Entonces, esa parte, qué bonito, te la pueden dar las figuras masculinas, Sí, claro, también. Claro. Entonces, me preocupa la victimización. Ya. Eso sí me preocupa mucho, la victimización, que las mujeres no crean en ellas. Me acuerdo que tenías un programa, Mujeres Trabajando. Ese programa qué bonito era. Entrañable, ¿verdad? Ese programa fue muy bonito porque creo, no me acuerdo cuántos años hace, ya hace muchos años. 20 y tantos, sí, muchos años. A mí me gustaba mucho verte, tú estabas en Televisa y yo en TV Azteca, ni modo que tú me invitaras, ¿verdad? Pero me gustaba mucho ver aquel programa tuyo, que invitabas a otras mujeres y que todas podían platicar de lo que estaban haciendo. Tú misma, ese programa creo que puso
un muy buen ejemplo. Yo lo veía, yo a De mí, lo que podemos y debemos hacer las sí, mujeres, sí, ¿no? Ahora, yo creo que el feminismo se relaciona un poco, bueno, no un poco con la izquierda, por las libertades, ¿no? Y por eso se relaciona, pero esto es un movimiento que va mucho más allá de eso, ¿no? es que yo lo veo así. También Ya. entiendo que hay un feminismo, por ejemplo, entre las mismas católicas. Tal vez lo veo así porque estoy ahorita muy en el ámbito de la política. Ya. A propósito de que estás muy en el ámbito de la política, la Lili periodista, ¿qué le cuestionaría a la Lili Telles senadora? ¿Cómo le fuiste a creer a ese mentiroso de López Obrador? ¿Cómo le fuiste a creer? Y otras muchas cosas. Por ejemplo, a veces no he usado el tono correcto, a veces no he podido pasar un mensaje correctamente, a veces los tropiezos que tiene uno porque no estudié más algo. Sí, pero me siento contenta de poder decir con toda tranquilidad, yo he sido honesta, he hecho lo correcto. A mí nunca me van a poder decir que me corrompinan. Yo me aguanto. Yo estoy viviendo una vida diferente, encerrada, una vida difícil. No lo digo como víctima, porque yo he decidido hacerlo. Y me atengo a las consecuencias de lo que estoy haciendo en plena paz, con mi fe en Dios, y espero que muchas personas reciban este mensaje en esta plática contigo, de que sí se puede echar a estas personas, que qué curioso, Adela, que se dicen que son el humanismo mexicano, y son los más inhumanos que han estado en el poder. Ojalá que la gente confíe en lo que ve, en lo que siente, en lo que pasa cada vez que van a buscar una cita a un hospital, lo que está pasando en los hospitales, lo que están haciendo con las escuelas es brutal. Y en sí podemos aquí volver al rosario de lo que está mal, pero de entrada destruyeron la República. Es muy grave, no es una exageración, basta echar un ojo a cómo están las leyes ahora. ¿Lo de Noroña se volvió personal? Yo me divertía mucho con el shipeo, la verdad, porque les hicieron hasta un romance, ¿no? Digital. Pero ¿se volvió personal lo de Noroña? Yo no cruzo palabra con él. Eso lo hizo Federico Arreola. Toda esa campaña de eso. El shipeo sí, no, pero yo me refiero, pues tú tenías otra vez enfrentamientos fuertes con Noroña. Tal vez es uno de los que peor les he dicho, porque yo reconozco que el día que le dije que es un imbécil, fue brutal, que acababan de asesinar a Carlos Manso. Sí, me acuerdo. Y Noroña se ponía a llorar creo que por Palestina. Ese día, pues, no creo que se me haya ido la mano en regañarlo y en ponerlo en su lugar, porque finalmente es lo que la mayoría de los mexicanos pensaban de Noroña. ¿Qué se fue a hacer tan lejos, ¿no? Pobre Noroña, yo pues lo he maltratado mucho. A mí, yo nunca he presentado nada contra él. Creo que lo maltraté mucho, pero se lo merecía, Adela. Es un corrupto, es un cínico. Ahorita Noroña es irrelevante, está buscando atención, pero pues nadie le hace caso. Lili, pues te agradezco mucho. Seguramente va a ser la primera de muchas pláticas, yo así lo Gracias. espero. Viene pues la discusión de la reforma electoral, si es que hay discusión. ¿Qué crees que pase? ¿Crees que vaya a pasar? ¿Cómo ves al Partido Verde? Tú que estás allá adentro, ahora sí que en la grilla, ¿cómo lo ves?
Finalmente te pregunto eso. Veo al Partido Verde decidido a votar en contra y el Partido del Trabajo creo que ya incluso lo manifestó. Sí, el Partido del Trabajo ya sacó un comunicado y dijo que no van a ir, Sí. no van a acompañarla. Y a Sheinbaum la veo ya poniéndose el zapato, ¿cómo se dice? El zapato antes de espinarse. Entonces tengo la esperanza de que no pase esa nefasta reforma. Pero bueno, si me vuelves a invitar, yo encantada de venir a platicar Ojalá, contigo. porque que no dejemos que pasen tantos años. Es un gusto platicar Igualmente, contigo. Lili, muchas gracias. Gracias y a ti, suerte, Adela. cuídate. Gracias. Cuídate mucho, gracias. Gracias.